una actividad, pero no acá porque yo no los vi aquí en la U, estaban afuera. Lo pasaron súper bien, entonces me imagino yo. Bueno, pues bueno, le vamos a preguntar a los que están en pantalla. Buenos días a todos, Roberto y Francesca. La Francesca estaba jugando voleibol, parece, oye, porque la vi ahí con ropa deportiva, así que yo creo que la Francesca estaba en eso. Me da la impresión que andaba por allá por esos pasos. ¿No es así, Francesca? ¿Cómo está, profe? Híbrido, en sala y acá, incluso, pero tenemos pantalla gigante, así que cuidado con lo que digas porque ya quedan acusados. Oye, no logramos reunir las firmas que necesitábamos, así que, y va encima que yo suponía que podía venir alguien acá, entonces para no hacer perder tiempo a nadie, entonces hagamos este formato. Otro tema es qué hacemos con la práctica. Aquí estábamos dándole vuelta con los asistentes. Vamos a esperar que llegue Cristian Saavedra, que se va a conectar en algún minuto. Y ahí vemos qué hacemos con esa parte. Claro que ya tengo como una cierta perspectiva, que a lo mejor es lo que vamos a hacer. Yo propondría que él desarrolle un ejercicio y haga un video y lo suba ahí. Y ustedes lo revisen. Sí, mejor, pues. Sí, Sí, además que no tiene mucho sentido que venga para acá el Cristian hoy día. Ya, jóvenes, vamos con el tema que nos convoca. Mira que vamos a tener que ser más puntuales ahora porque estamos con tiempo limitado. Pues el online nos va a acompañar un cierto minuto más. Son 8:45 y a esa hora dijimos que íbamos a comenzar. Como las fiestas deben haber estado muy buenas, me imagino que por eso no tenemos mucho público. Hoy tenemos poco público. Esperemos, pero un minuto y partimos. ¿Están viendo en pantalla, Roberto, Francesca? ¿Sí o sí se no? ve, profe. Sí, se ve la Oye, diapo. oye, espérate, ¿qué pasó ahí? Tenemos, tenemos que ir nosotros también ahí. Es una rueda. Ya, ¿qué está pasando aquí algo aquí en las afueras de la sala? Ya, me confirmaste, Roberto, que se ve bien lo que tenemos en Sí, pantalla. profe. Oye, por supuesto, Sí, esto sí se ve. lo vamos a grabar y después subimos esto. La intención es hacer unos dos bloques, los que están allá y los que están acá. Bien, estábamos revisando con los presentes acá que hay, desde el punto de vista del plan de clase, no sé si ustedes lo han revisado, hoy y la próxima son las últimas sesiones del tema de secado. Por favor, si puede cerrar la puerta, están dando mucho boche, la están pasando muy bien. Gracias. Entonces, tuvimos que reestructurar un poquito la clase de hoy, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes, damas y caballeros. La PPT, esta que está aquí, está un poquito modificada respecto de las previas, agrega algunas cosas, por lo tanto la subí ya ahí en la plataforma Educando. Y después entonces lo vamos a hacer en el plan en donde vamos revisando clase a clase, y yo voy a subir esta PPT. Y vamos a subir los videos. Vamos a hacer dos bloques de aproximadamente 45 minutos cada uno, en donde vamos a revisar todo este PPT, con la cual vamos a dar término a lo que es la parte conceptual, o sea, la parte material de secado. Y en la próxima clase, tanto en la clase como lo que hace la ayudantía de Cristian, vamos a hacer solo ejercicios respecto de secado para entonces con eso terminar esta unidad, porque en la subsiguiente, o sea, 2 clases más, iniciamos la cuarta y última unidad del curso. ¿Todos claros? Nadie tiene preguntas. Ya, vamos entonces con la materia. Y oye, para que nos conectemos un poquito respecto de lo que ya tenemos, vamos a revisar, vamos a ir hojeando la PPT y nos vamos a conectar con algo que ya habíamos dicho, pero vamos a repasar para poder ver la agenda y lo que sigue. Esta cosa, espérate que me quedé pegado aquí, sí. Ya, ahí sí. Ahí sí. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí
y lo hemos ido aplicando de inmediato, ha sido todo lo que son la parte conceptual, qué es lo que es secado, para qué sirve, cómo se aplica, dónde se usa. Y recuerden que como es procesos y equipos industriales, nuestro objeto es que cada concepto que estamos revisando, veamos ojalá una aplicación práctica donde se usa, donde el ingeniero lo encuentra. Y algunos de ustedes que seguramente después, cuando ingresen al mundo laboral, entonces en el proceso formativo ustedes ya hayan tenido una primera visión respecto al equipamiento. Lo ideal es mirar el equipo y mirarlo en terreno mismo, pero acá lo que podemos hacer nosotros es por lo menos mostrar una foto, cómo es el equipo y qué es lo que se hace desde el punto de vista ingeniero. Y nunca olvidar que desde el punto de vista de ingeniería uno toma un concepto, lo revisa, lo aplica, lo usa para un proceso productivo, siempre un proceso de transformación, lo calcula para buscar la fórmula de cómo hacer más eficiente el proceso. Para eso es entonces la metodología de trabajo, lo que son procesos de equipo industrial y particularmente este capítulo 3 que es de secado. Después vimos las curvas de secado. ¿Para qué sirven las curvas de secado? Las curvas de secado sirven para saber de qué manera un material va perdiendo humedad a través del tiempo. Entonces, fíjense, aparece de nuevo la variable que es crítica desde el punto de vista del proceso, que es el tiempo. ¿Cuánto me demoro en secar? ¿A qué secado final, a qué humedad final tengo que llevar el producto? Eso lo responde una curva de secado. La curva de secado es un proceso dinámico. Si es un proceso dinámico, entonces es un proceso que está modelado vía ecuaciones diferenciales, y algunas de las cuales hemos ido presentando y las hemos ido desarrollando. Entonces aquí vamos a trabajar sobre eso mismo. Carta psicométrica, ¿qué es eso? Es de dos variables típicas, que son temperatura y presión. El aire ambiental tiene una humedad propia y característica. Esa carta psicométrica, entonces, relaciona esas dos variables con la humedad. Entonces uno puede decir, por ejemplo, con una cierta condición de humedad y presión, ¿cuál es la temperatura que me lleva a ese nivel de humedad? Eso lo responde la carta psicométrica. ¿Y por qué eso? Porque, bueno, porque todo sistema va a estar abierto y por lo tanto está siempre relacionado y está íntimamente coligado con lo que son las características del aire, porque, bueno, porque está en el proceso, en contacto con el aire. ¿Bien? Y después viene ya la aplicación. De aquí para adelante vamos a ver la aplicación. Voy a buscar un puntero que está aquí. A ver, ese. Entonces hasta aquí viene como la parte conceptual y de aquí para abajo tenemos la aplicación. Entonces vamos a mostrar los tipos de secadores, porque finalmente ya el secado es eso y afecta la temperatura, afecta la humedad, afecta la humedad ambiental, perfecto. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se secan las manzanas? Nosotros hicimos aquí en todo caso un ejercicio con tomate, ya. ¿Y cómo es ese secador? ¿Cómo se hace eso? Industrialmente. Entonces, aquí hay que tener presente que estamos hablando de cantidades importantes. La vez anterior dijimos 500 toneladas, uno dice 500 toneladas. Fácil nombrarlo, damas y caballeros, pero 500 toneladas en tomate, ¿cuántos son? 20 camiones. Entonces, no son cantidades pequeñas, la industria se trabaja con cantidades grandes. Entonces, cuando uno estudia el secado y estudia las variables de las que depende, entonces está buscando cómo hacer eficiente cuando se incorpora grandes cantidades de energía, calórica mayoritariamente, para poder llevar un cierto producto a una cierta humedad final, que muchas veces es un parámetro de calidad. Y acuérdense, ingenieros civiles, industriales, los KPI, es decir, los indicadores claves de desempeño de un proceso, en primer lugar siempre está la calidad. Por lo tanto, cuando uno entra a una industria cualquiera, ¿qué es lo que se fabrica aquí? ¿Qué se llama? Vino, como me gusta a mí. Ya, pero entonces, ¿cuál es la hoja de especificación del vino? Tengo que llegar a ese producto. ¿Se dan cuenta? Y no en pocos casos, la humedad del producto salida es un parámetro de calidad. Por lo tanto, el tema de secado es relevante por eso. Así que algunos de los ejemplos que vamos a ver aquí es porque algunos productos que son muy valiosos, la calidad del producto está asociada con la humedad final. Eso lo vamos a ver de aquí para abajo. Y algunos ejemplos de secado. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? ¿Clase? ¿Allá? ¿Ninguna? Conectemos entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuánto tiempo se demora un proceso en secar? ¿Un material en secarse? ¿Cuánto? ¿Cuánto se demora? Ahora, la respuesta primero tiene que ser
dígame cuál es la humedad de partida. Oye, algo bien simple. Tratemos de interpretar el fenómeno este en algo que es casero, que no es industrial, aunque en realidad puede ser industrial también, que es el secado de la ropa. Mira, mira, ya hay todo un conocimiento exacto. Mira, la ropa si está saturada de agua, uno llega y la tira al secador, la tira al patio ahí, un cable, la dejas colgando ahí. No, pues, ¿qué es lo que se hace primero? La estrujaste, ¿cierto? ¿Qué dijimos en los procesos de clasificación de secado? Cuando el nivel de humedad supera cierto nivel crítico, entonces lo primero es el secado mecánico. Y mira lo que está haciendo. Ahora, hay que marcar la diferencia inmediata, sí, jóvenes. Yo a usted le estoy hablando y, oye, tenemos que ser diferentes. Con todo cariño le digo, la señora Juanita. Si yo le pregunto a la señora Juanita, ¿y usted por qué estruja la ropa? No tengo idea que me va a responder, pero ustedes sospechan que debe tener bastantes dificultades. En el último caso me decir, bueno, porque a mí me lo enseñaron así, ¿o no? Pero ojo, el ingeniero no puede responder esto, porque ahí está bastante ausente lo que es mejoramiento continuo. O sea, no conozco el proceso entonces. No, yo sé que hay que estrujar y lo hago mecánicamente, sin saber lo que es. Lo que pasa es que si superas un nivel de humedad, entonces el retirar agua en forma mecánica es más eficiente que ese caldo. Y por eso entonces lo dejamos a un cierto nivel de humedad y ahí para adelante sigue el proceso térmico, que ahí en ese caso, en el del ejemplo sin secable ropa, el térmico se da natural, porque lo dejas ahí y el sol y el ambiente, pero ojo, el sol y el ambiente, no el sol solo. Me recuerdo que hice la pregunta yo en la clase una vez, si bastaba con alta temperatura nomás para que se seque la ropa. ¿Qué dice el público? ¿Con pura temperatura seco la ropa, están seguros? Oye, ¿ingresó más gente o no? Parece que sí. ¿Qué dice el público? ¿Que le No sé si ponemos fue solo por temperatura, no? eso. No, ¿Qué falta? ¿Qué falta? igual hay que ver la condición del clima, o sea, por así decirlo, porque si tendemos la ropa afuera y está lloviendo, igual no se va a secar para nada la ropa. De hecho, va a acumular más ¿Te das cuenta? humedad. Hay un concepto ahí que nos está aportando generosamente nuestro colega ahí. Fíjate, ¿Verdad claro, también? dale nomás, dale, Martín. La humedad del ambiente también. Claro, es que por eso es que la curva psicométrica es un equilibrio con el entorno que se supone que es el más común, el aire ambiente. ¿Te das cuenta? No puedes tener una humedad menor a la que tiene el entorno, no puede ser. Porque desde que se va a secar las peras, por ejemplo, ya, pues va a tener un secador, ¿cierto? Cerrado. Pero ojo ahí después, pues. Imagínate que la seco y ahora la dejo al aire ambiente, va a tomar la humedad del ambiente. Y por eso entonces se dan cuenta, se seca y se sella en una bolsa que lo independiza del entorno. Y eso se mantiene en esa condición. ¿Y por qué eso? Lo dijimos en una de las clases anteriores. La mayoría de las bacterias o que degradan todo lo que es la parte orgánica no hacen su función o desaparecen cuando la humedad es menor a 10%. Mira, ahí hay otro tema. ¿Sí? Entonces, la ingeniería, tomamos este dato, entonces quiere decir que todo lo que es el mundo de la fruta, que lo que es el deshidratado fruta, entonces hay que bajarse de 10%, claro. Y no solo eso, porque si yo tengo un aserradero, también, pero ahí ojo, ¿cómo lo logro? ¿Cómo obtener el palo de manera que esté bajo 10%? No tengo cómo, porque en el día y la noche va cambiando la condición y por lo tanto es probable que eso tenga 20, tenga 30, tenga 10, después llueve. ¿Te fijas? ¿Y qué hacen los aserraderos entonces? Se agarran los extremos. Entonces, ya, la bacteria no se desarrolla si estoy bajo 10, pero tampoco se desarrolla si está en 100. Entonces, ¿qué hace el aserradero? Como no puedo asegurar que la humedad baja, entonces lo mojo. ¿Y no se han fijado los aserraderos? ¿Qué están haciendo? Mojan todo el palo, ¿se fijan? Porque necesitan ese como materia prima sin que se degrade, porque a continuación viene otro proceso que seguramente es ahí fabricar tablas. ¿Se dan cuenta? Para allá va el secado, damas y caballeros. Entonces, conclusión, las variables del secado serían presión, temperatura, humedad de inicio, humedad de fin, que normalmente es calidad, humedad del entorno. ¿Todos de acuerdo?
Bien, la curva de secado entonces nos responde esto y ahí vamos a repasar de nuevo algo que ya vimos ya. Primero hay que saber lo que es la humedad. Siempre, cuando uno está en un concepto, dice, primero, ¿cuál es el concepto que voy a mover? Po? Humedad. ¿Y cómo lo defino? Entonces, definimos aquí, nosotros vimos esta expresión. Fíjense, llámenlo como ustedes quieran. Uno puede llamarle H ahí. Ya, le llamamos X aquí. X. X sub T. ¿Qué es lo que es X sub T? La humedad de un sistema cualquiera en el tiempo T. En el tiempo T. W normalmente cuando es gringo esto es peso o masa. ¿Masa de quién? Bueno, si yo voy a sacar agua, entonces esa masa tiene que ser la masa de lo que voy a secar, supongamos que sea un palo, más el agua, todo. Menos, ¿qué pasaría si yo le saco todo el agua? Teóricamente quedo con un palo que tiene humedad cero. Ok, esa diferencia. Y dividido por la humedad cero, entonces fíjese, ahí la diferencia es pura agua, arriba. Agua dividido por la masa del... ¿Cuánta agua tiene un cierto material? Si es el caso de la madera, ese valor, para que sea una leña de uso doméstico, calefacción, ese valor no puede ser mayor a 25%. Ahora, nadie mide eso, ¿se dan cuenta? O sea, ninguno de nosotros a nivel casero, pero la autoridad que regula esto para que esto vaya bien, sí tiene forma de medirlo. Y si va a nuestra casa y estamos humeando, todos los que vivimos por aquí, Talca, Curicó, y todos los alrededores, acuérdense que tenemos un plan de descontaminación. Y la leña húmeda es una de las grandes variables que afecta la calidad del aire. Y el humo ese que vemos ahí tiene que ver con que ese material probablemente no está seco. Y de hecho, si yo llego, corto un palo y lo pongo en la cocina, ¿se quema? Seguramente sí, pero probablemente con altos problemas. Porque ese tiene la humedad natural de la madera y más encima que ese es el nutriente de la madera. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos todos claros? Por lo tanto, entonces, la humedad, ahora, la humedad, la humedad que tenía el material, ya, pero otro concepto, humedad, ya, ok, lo seco, sí, pero como está en el entorno después va a llegar a la humedad natural del entorno. Ah, entonces hay que diferenciar, pues. ¿Cómo separamos ese concepto? Incorporando otro concepto que se llama X solito, que es humedad libre. ¿Cuál es la humedad libre? ¿Cuál le puedo sacar? Puedo sacar humedad hasta que yo llegue a la humedad del entorno donde se va a mantener este sistema. Entonces, fíjese, la humedad libre es la humedad que calculé ahí arriba, menos la humedad del ambiente, es decir, la humedad de equilibrio. Si la humedad del aire es 20%, yo no puedo secar más que 20. Y si seco más que 20, cuando esté en el entorno va a tomar 20. ¿Se fijan? Desde el punto de vista ingenieril, eso no tiene sentido, porque ahí estamos gastando plata para algo que no vamos a perder. ¿Estamos? Aquí están entonces las humedades de equilibrio. Ahora, cada material tiene su propiedad, tiene varias propiedades, ¿no es cierto? Tiene densidad, que es algo propio del material. Si yo digo que esto es leche, la leche tiene que ser 0,8 densidad y ninguna otra. Si eso tiene 0,9, no es leche, es otra cosa. Seguramente tiene agua. ¿Sí? Y mientras más agua tenga, va a estar más cercana a ¿cuánto? A 1. Sí, ahora fíjense ustedes, nosotros ahora, como ingenieros fabricantes de productos lácteos, fíjense, observen ahora, cada uno de nosotros es maximizador de beneficios. Entonces, ya, y ahora le compro a todos los productores lecheros. Confiamos en que somos todos honestos, pero en serio, yo no puedo llegar y poner al proceso, qué sé yo, fabricar leche en polvo. Cualquier leche que llegue, tengo que tomarle las características, ¿se fijan? Y un primer parámetro que le puedo tomar así fácil, la densidad. Si la densidad es más que 0,8, le digo, caballero, que respetuosamente que lo vamos a considerar, le vamos a bajar el precio, o derechamente que se lo lleve, porque no nos va a servir. De hecho, otro ejemplo que podríamos hacer sería, ya, pero si yo quiero, qué sé yo, fabricar 1 kilo de leche en polvo, ahí está el proceso de secado, ¿sí? Ya. ¿Y de qué va a partir? De la leche natural. Ya, ¿y cuánta humedad tiene? Tendrá una cierta humedad, pongámosle que tenga 20, 25%. ¿Y a cuánto tengo que llegar? Cuando un producto que está dentro de un tarro, típicamente eso no tiene más de humedad de un 3%, 3, 5%. ¿Se fijan? Y claro que es calidad, y pues, imagínate, cualquier cosa que yo use, que sea de uso doméstico, como la leche en polvo, el café, lo que ustedes quieran, la humedad es crítico. Y si no, dejen abierto un tarro de cualquiera de esas cosas. ¿Qué pasa?
que te va a quedar un grumo a corto plazo porque no está hecho para los niveles de humedad. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, otro parámetro crítico, cemento crítico, también la humedad. Entonces, cada material tiene su propiedad particular, así como tiene densidad, tiene peso específico, tiene capacidad calórica, también tiene la capacidad de absorción de humedad, y eso depende de la porosidad del material. Pero imagínate, oye, capacidad que tiene para absorber humedad, una esponja, está hecha para eso, ¿se dan cuenta? Entonces, cada material tiene su humedad propia. Entonces, aquí esto que está aquí muestra a diferentes niveles de temperatura, cuál es la humedad de equilibrio que tienen estos materiales. Entonces aquí hay diferentes ejemplos como papel, lana, etcétera, ¿se fijan? Que tienen sus características propias. Pues si pusiéramos la esponja estaría por acá, esa toma por ahí, porque a temperatura ambiental eso puede tomar cualquier cantidad de humedad. Ya. Con todo eso dicho, entonces se construye las curvas de secado, que la vez anterior hicimos ahí una modelación dinámica. Cuando me piden la curva de secado, me piden cómo cambia la humedad a través del tiempo. Y como me piden un proceso dinámico, entonces lo que tengo que ver es una ecuación diferencial. Estamos fritos, ahí tiene que ser una ecuación diferencial porque estamos viendo cómo cambia la humedad segundo a segundo. Entonces eso es dinámico. Cuando hemos hecho las modelaciones anteriores, incluyendo lo que es la parte transferencia de calor, hemos dicho, sí, pero nosotros vamos a modelar el estado estacionario, SS o steady state, como dicen los ingleses. Ah, es que ahí ya pasó todo lo transiente, entonces el sistema se queda en ese estado. Si la madera se secó a 25%, se va a mantener ahí. Ya no hay más cambio. Ya, pero si yo parto con un palo húmedo y lo voy a dejar hasta 25, ahí viene la curva de secado. Dinámica. Segundo a segundo. Entonces tengo que ver a través del tiempo cómo cambia la humedad. Entonces ahí tengo que hacer humedad a través de T. ¿Bien? Aquí hay algunos ejercicios que no vale la pena por hacerlo porque tenemos que haberlo hecho en la pizarra. Ya, y aquí está el grumero. Fíjense ustedes en la parte dinámica aquí. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? La humedad del material. Y acá abajo, ¿qué tenemos? El tiempo. Ahora, fíjense, correlacionemos las cosas. Esto es lo típico, porque hicimos una curva ahí dijimos que esto estaba basado en un modelo de primer orden más retardo de tiempo. Primer orden más retardo. Hicimos ahí la ecuación diferencial y dijimos que esto llegaba finalmente a un punto de estabilización. Seguramente este punto de estabilización acá, ¿cuál será? En T igual a infinito. ¿Qué humedad quedará con esto aquí? Esa humedad, ¿cuál será? Ahí. Muy bien. ¿Todos lo captaron? La humedad en el entorno, Sí. donde esté esto. La humedad ambiental, ¿ya? Entonces esto asintóticamente queda en ese estatus. ¿Cuánto se demora en llegar de aquí hasta acá? Esa es la pregunta del tiempo. Y entonces, ¿cómo cambia la humedad a través del tiempo? Aquí fíjense, ¿no es? Ahí tengo 0,5 y cambiamos, etcétera, 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 hasta que llegamos a un valor de estabilización. Cuando ya llegamos, supongamos este punto de aquí, da la impresión que aquí ya no cambia más. Uno podría decir, no, es que aquí pasó la parte dinámica. Y por lo tanto, aquí ya ahora es el estado estacionario, por lo tanto, ahora cualquier ecuación diferencial yo puedo decir que son delta. No son D, no son de X a de T, es delta X a delta T, porque ahí ya pasó todo el proceso transiente. Bien. Eso dicho en palabras ingenieriles, matemáticas, dice que vamos a considerar acá la velocidad de secado en la curva era de X a dt. O sea, era esto que está ahí, ¿cierto? Eso. Esto es esto. Si tomáramos un delta X pequeñito aquí, ahí un triangulito, delta X a delta T. Si fuera ese el triángulo, ¿se fijan? Ahora, acuérdense que el diferencial no es el triángulo que se toma, sino que se toma un triángulo que ojalá sea un delta T igual a 0. Entonces, por lo tanto, es la pendiente en cada uno de los puntos, la tangente en cada uno de los puntos para allá. Hasta que llega la parte dinámica, pero aquí la tangente, fíjense que aquí ya prácticamente queda constante, ya queda en 0 ya. ¿Lo captan? El ángulo ahí. Bien, eso está aquí. Entonces, llamamos R a la velocidad de secado. ¿La velocidad de secado cuál va a ser? ¿Cuánta agua se saca a través del tiempo? Pero espérense, hay que ver el sistema. ¿Y cuál es el sistema? Es que el palo puede ser pequeño o puede ser grande. Entonces la velocidad de cambio no es solo en el tiempo, sino
a través también del tamaño de lo que estamos secando. Y por eso entonces que el R tendría que tener unidades de kilo de agua que retiramos por hora, ahí está la velocidad, y por metro cuadrado. Eso en expresión matemática dinámica sería así, R igual menos el S, el área está clarito, ¿no es cierto? Esto que está aquí está clarito. Habría que ver, ¿qué es lo que es el L sub S? El L sub S, ese es de seco, o sea, esa es la masa del material. Esto que está aquí, masa, kilogramos de material. TX, ¿qué es lo que era? Kilos de agua por kilo de material seco. Entonces fíjese que ahí se anulan esos dos, quedan kilos de agua. Dividido por área y por tiempo. Ahí está. ¿Lo captan? ¿Estamos todos claros? Eso, dicho en forma natural, entonces la curva de secado explica lo que es la curva de secado. En esta parte, que es la parte dinámica, ya dijimos que todo modelo era el de diferencial que pusimos acá, dijimos que era constante, un modelo de primer orden más retardo de tiempo. ¿Qué dice eso? Que si yo empiezo a meterle, suponemos el palo ese que quieren transformar en tabla, si yo le empiezo a echar agua, al principio, como que no cambia la humedad del palo, hasta que llega un momento que sale y ahora sí empieza a pasar. Al revés, si lo quiero secar, ese tiene una cierta humedad, y yo le empiezo a meter calor, pero al principio no empieza a botar el agua, la empieza a botar algunos instantes después. Eso es la parte que está acá, dame ese caballero, eso. Esto es la parte de retardo de tiempo. Entonces, aquí empecé a secar, pero la humedad recién empezó a variar acá. Entonces, ese proceso tiene un retardo de tiempo que es igual a ese que está ahí abajo. En este caso serían 4, y hay que mirar la unidad del gráfico, horas. ¿Se fijan? Un material X cualquiera, por ejemplo, si uno seca un ladrillo, cuando fabrica un ladrillo, podría ser ese el tiempo de retardo. Mira, imagínate, después de 4 horas empieza a bajar la humedad. Ahí viene el proceso de secado, y todo el punto es que en todo ese periodo, después cuando uno dice, oye, ¿cuánto cuesta el secado? ¿Cuánta energía, cuánto combustible usé aquí, más cuánto combustible hice acá? Y eso me vale tanta plata. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hace el ingeniero? Ya, pero ¿qué es lo que secaste? Bueno, sequé la pared de una caldera. Ya, pero esa caldera, ¿cuánto pesa? Parece que industrialmente todas las cosas son grandes. No, esa caldera pesa, qué sé yo, 15 toneladas. Y gasté $15.000, por decir algo. $15.000, o sea, la tonelada me vale $1.000. ¿Lo captaron? $1.000 me cuesta secar cada tonelada de esa caldera. Y en esa condición después ya la caldera empieza ahí a generar vapor y hacer toda su pega. Lo que es la pega para la que está concebida. ¿Bien? Las curvas de secado, aquí es cómo se construye la curva de secado. En realidad, la humedad, uno puede decir sí, pero que la curva debería estar al revés, porque resulta que se está secando, entonces resulta que mientras más humedad tenga, yo tengo que estar más gas, sí, claro, por supuesto, y el calor se lo voy a poner aquí, sí, claro, y yo quiero partir con una cierta, esta cosa tiene 50% humedad, ¿se fijan? Ya, y yo quiero secarlo hasta cero, bueno, tiene todo este retardo de tiempo, y después aquí viene la curva de primer orden hasta que llegue a cero, si es que yo quiero llegar acá, y todo ese tiempo tiene una velocidad de secado que está aquí. ¿Cuál es la velocidad de secado ahí? Delta X a delta T. ¿Cuánto es el delta X? Cero. Cero. ¿Estamos? Y por lo tanto la velocidad de secado siempre es negativa, ¿se dan cuenta? Porque claro, la humedad final es menor que la inicial, siempre. Por eso es que de repente uno le pone el signo menos. Pero acuérdense que lo que importa es el número. Uno puede decir ahí en valor absoluto, porque yo quiero saber cuánta plata gasto. Si sé que la unidad final es menor que la inicial, y como hago esa diferencia, siempre final menos inicial, me da negativo. ¿Cómo calculo el tiempo de secado? Oye, ¿nos queda tiempo o no todavía? ¿Cómo calculo el tiempo de secado? ¿Qué me responden ustedes? ¿Cómo calculo el tiempo de secado? Me están preguntando ahora, ¿cuánto me demora en secar la ropa? ¿Qué le respondemos? Acuérdense que no puede ser más o menos, no, pues ingeniería, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Cómo lo calculamos? ¿O qué nos ayuda a calcular el tiempo secado? Uno dice, bueno, ¿a dónde está el tiempo secado? Acuérdense ahí. Humedad, aquí está el tiempo. ¿Cuánto se demoró en llegar de aquí a esta otra humedad de acá? Ahí está el tiempo. ¿Lo vieron? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto se demora un material de secado? ¿O cómo calculo el tiempo secado?
¿Qué uso para calcular el tiempo secado? La curva de secado. Bien. Muy bien, check, muy bien. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Tiempo? ¿Time? Quedan como 3 minutos, profe. 3 minutos. 9:15 paramos. 9:15 y después retomamos una cosa así como a las 9:30, hacemos un segundo bloque. Y ahí vemos si es necesario un tercer bloque. Oye, dejemos iniciado esto y en el segundo entonces, digamos que particularmente yo diría que la primera respuesta tendría que ser esta, el uso de la curva de escala. Ahora, si uso la ecuación diferencial que está allá también, porque fíjate que la ecuación decía, ya no me acuerdo bien, pero decía R igual menos LS partido por A de X a T. Ahí está, pues, si la integro y ahí me da el tiempo. ¿Se dan cuenta? Poco el tiempo para allá, integro y ahí me va a salir el tiempo. Listo, ahí está. Entonces, uso la curva porque me da la curva, la leo en la curva. O bien lo calculo resolviendo la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que se hace aquí? Uso la curva SK. Ahí está la expresión, ¿no? R igual menos LS sobre A de X a de T. Ya, y esta cosa se reordena, lo hubiéramos hecho en la clase acá, pero no la vamos a hacer porque estamos aquí en otro formato. Se reordena así. Todos se ubican como los reordenamos ahí. Acuérdense aquí que uno ve que cosas son constantes. Entonces, por ejemplo, LS, la masa del material es constante, sí. El área donde yo voy a secar es constante, sí. También es un palo de origen. Y para afuera la integral, entonces queda de X partido por R. Esa cosa que... ¿Esto depende del X? Sí, por supuesto. Entonces, por eso se integra esa cosa ahí y les da una cosa de este tipo. ¿Ya? Eso es delta T. Pero como parto de T igual 0, entonces dice T nomás, ¿cierto? Aquí tiene T menos T0, pero el T0 es 0. T igual LS y la diferencia de las humedades. Final menos XI, X1 menos X2. Aquí hay que tener cuidado nomás porque si parto con el X1 y X2, fíjate que el X1, observen, el X1 es mayor que el X2. Entonces esto es negativo. ¿Bien? Ya. Ese comentario. Oye, podemos dejarlo hasta aquí porque si no se nos va a cortar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Qué dicen? Queda 1 minuto. El público tiene preguntas. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Se nos han ido incorporando algunos aquí a través del tiempo. Dice que sí, perfecto. Ya, cortemos unos 15 minutos y retomamos entonces a las 9:30. Ya, 15 minutos de descanso. Nosotros hacemos un desayuno acá y conectamos a las 9:30. Muy bien. Adiós, hasta luego, gracias. Parte número 1. Recuerden que vamos a subir después el video, ¿eh? Vamos a subir. Ya. Finalizamos esta primera parte.